Buenas tardes, mis alumnos del cuarto medio B. ¿Cómo están? Esperando que tengan una muy buena salud, que a la vez estén cuidándose junto a los suyos. Eso espero ante todo y esperando que hoy día podamos aprender algo sobre la asignatura de filosofía plan común. Recuerden que estamos en la guía número 5, el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea. Repito, el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea. Repito, un comentario importante para todos ustedes. Tanto la guía 4 como número 5 nos envían y entregan al profesor, por lo tanto, solamente deben desarrollar las actividades consignadas en la guía. Sin embargo, a partir de la guía 6, deben entregársela o enviarse al profesor. A partir de la próxima semana desarrollaremos la guía número 6 de la asignatura en cuestión. Por favor. Entonces, empecemos. Entonces, cuando uno alude o habla del valor de la filosofía en la sociedad contemporánea, claramente uno se pregunta primeramente por la utilidad por la utilidad o no de la filosofía. ¿Es la filosofía una labor útil? ¿O la filosofía es una labor inútil desde el punto de vista capitalista moderno o desde una perspectiva economicista productivista? ¿Es una labor inútil la filosofía como tal o no? Lo escuché bien, por favor. ¿Cómo? Sí, Ya. Es que no escuché bien el audio, Matías, por eso te pregunto. Entonces, ¿por qué sería una labor inútil la filosofía en la actualidad histórica del siglo XXI? ¿Por qué lo sería, Matías? ¿Cuál es tu punto de vista para decir eso? que no apoyan el sistema económico, porque con eso no se vende ni se compra, así que no aporta en nada, así que se le considera inútil. ¿Se considera inútil porque no aporta o apoya? Porque no aporta ni apoya al sistema económico actual. Sí. Pero claro, ten presente que la filosofía, ¿cuál es la función principal de la filosofía? Es quitar la máscara de las verdades oficiales de una determinada sociedad o civilización. Entonces la filosofía realiza, por decirlo así, el trabajo de desenmascarar todas aquellas verdades oficiales que pueden generar o construir nuestro propio engaño o fracaso. Tengan presente el video que envié para la guía número 5. ¿Para qué sirve la filosofía? El sentido, valor y finalidad de la filosofía. Tengan presente que la filosofía es la búsqueda incesante de la verdad. La búsqueda incesante de la verdad, cuyas preguntas son las preguntas radicales que permiten configurar una concepción de mundo diferente y distinta a lo que nos han hecho a nosotros, a lo que nos han hecho a nosotros. ¿Qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho? Hemos sido pensados
hemos sido pensados por otros, de alguna manera a través de los medios masivos y virtuales de comunicación, hemos estado condicionados a los discursos oficiales, de dichos medios masivos o virtuales de comunicación. Dicho de otro modo, hemos sido pensados por otros. Qué patético, penca y desagradable ser pensado o interpretado por los otros. Si lo piensan bien, ser pensados o interpretados por otros. Para eso usted tiene la tele, la radio, Twitter, Amazon Go. Ahora está Amazon Go, wow. Netflix, Spotify, Google, Facebook, Twitter. ¿Cómo nosotros logramos en tantos sujetos pensantes y dotados de lenguaje no ser pensado por los otros o no ser interpretado por los otros? ¿Cómo logramos eso? Vivimos en una sociedad contemporánea, es decir, en una sociedad de consumo, en una sociedad en la cual lo que importa ante todo es producir, ser eficientes y obtener utilidades monetarias. ¿Qué sucede si usted no obtiene utilidades monetarias o no produce o no genera eficiencia en lo suyo? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá en el hombre como sujeto pensante, dotado de lenguaje, que vive en comunidad? ¿Qué ocurrirá, queridos estudiantes? ¿Qué ocurrirá? Es una pregunta razonable que uno debe plantearse ante todo. Entonces, un ejemplo concreto de nuestra actualidad histórica del siglo XXI. La muerte de George Floyd, ¿cierto? Ciudadano afroamericano de 46 años, fallecido en el estado de Minnesota, ¿correcto? Y fue muerto por la rodilla de un policía blanco. ¿Así es? ¿Es así, cierto? Ya. Podríamos plantear la pregunta, ¿cuál es el valor de la filosofía? ¿Cuál sería el valor de la filosofía para comprender la muerte de George Floyd? ¿Qué reflexión filosófica podríamos plantear o formular tras la muerte de George Floyd? ¿Cuál sería la reflexión filosófica acerca de la sociedad norteamericana tras la muerte de George Floyd? Si la filosofía es la búsqueda incesante de la verdad. Jóvenes, muchachos, ¿qué simboliza la muerte de George Floyd en la sociedad norteamericana? ¿Por qué ha generado tanta polémica, controversia y apoyo masivo y colectivo a nivel mundial? ¿Qué
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Yo digo que lo que pasa es que como los servicios... ¿Cómo? Hable fuerte, gracias. Yo digo lo que pasa es que la policía y los servicios que apoyan al gobierno, como usted mismo dijo, ellos no piensan por lo que son dirigidos, porque temen de perder su trabajo porque ellos tienen familias detrás, por lo que se provoca de que ellos ya no piensan por sí mismos y tienen los mismos pensamientos que el propio gobierno. Por ejemplo, Trump odia a los negros, ¿ya? Y esa misma ideología se la van pasando a cada uno de los militares, los policías, porque no piensan por sí mismos y no se dan de los actos que están provocando, pensando que esa es su justicia. Tú dices que claramente el presidente Trump también contribuye a la polémica, a la violencia verbal, al conflicto, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Sí? Claro, ten presente que Donald Trump salió electo presidente de los Estados Unidos hace 4 años atrás, haciendo uso de su lenguaje ácido, polémico, muy controversial, rayando en lo discriminatorio e incluso transgrediendo los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, hay, hay un gran problema existente en la sociedad norteamericana. Hay un gran problema existente en la sociedad norteamericana concerniente al respeto de los derechos humanos de la población afroamericana. ¿Ustedes tienen presente cómo eran tratados los negros hace 100 años atrás, 80 años atrás, Sí. 60 años atrás, 40 años atrás? ¿Han Como visto esclavos. Así es, Alejandro. ¿Han visto películas? Por ejemplo, la película El color púrpura, Forrest Gump, Color púrpura, Moonlight, sobre la, Americana X. sobre la historia de un niño negro pobre, gay y afroamericano en Miami, estrenada el año 2016. Véanla, véanla. Color púrpura, de a fines de los años 80. Algunos extractos de la película de Forrest Gump, cómo eran tratados los negros. La otra película, 12 años de esclavitud. Como animales. Peor que eso. Ni Eran, siquiera eso como cosa. Eran como un objeto. claramente, así es, joven. Es horrible como lo tratan, ¿Cómo? que es horrible. Incluso antes era más horrible porque eran colgados en una picota, estrangulados sin debido proceso en las ciudades sureñas de Estados Unidos. Ejemplos: Mississippi, Georgia, Luisiana, Texas, Florida. Entonces los negros eran asesinados, maltratados, humillados, sospecho Profe, que torturados también. Dígame. no sé si ha visto una película, pero habían prisionado, o sea, habían encerrado a un negro y luego lo liberaron durante muchos años. No sé Esa si lo ha visto. es la película que yo te estaba señalando. 12 años de esclavitud. Ese. De ser esa película. Entonces, cuando tú tienes
a una población negra que permanente y constantemente durante décadas atrás han sido objeto de violencia extrema, tortura, asesinatos, humillaciones, muertes, estrangulamiento, en los años 60, 50, ciudades segregadas, colegios, universidades, restaurantes, comercio segregado, tanto para blancos como para negros. Entonces, Estados Unidos tiene una gran deuda todavía con la población afroamericana. Todavía Estados Unidos tiene que resolver esas grandes sombras respecto a el tratamiento de los derechos humanos de la población afroamericana. Tengan siempre presente eso, jóvenes, queridos estudiantes, cómo han sido tratados los negros. Y tengan presente otra situación, que existe solamente una raza. ¿Cuál raza? La raza humana. Es una estupidez, es patético, impresentable escuchar a periodistas que hablan de la raza negra, raza blanca. No, viejo. Raza humana, una sola raza, la raza humana. Tanto los afroamericanos, George Floyd, yo, Patricia, el Matías, el Francisco, la profe Elsa, Hannah Montana, Taylor Swift, el Chipamogli, cualquier ciudadano en Peñaflor, en Vitacura, La Pintana, Las Condes, Jairo, Valentina, pertenecen a la raza humana. A la raza humana. Sin más matiz que señalar, asignar. Es así, es así. Entonces, resulta relevante proponer una reflexión filosófica a partir de la muerte de George Floyd. ¿Y cuál sería cuál sería el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea para explicar o tratar de entender lo que simboliza la muerte de George Floyd? La muerte de George Floyd. Porque ninguna violencia es justificable, ninguna. Porque claro, en este caso fue un policía blanco contra un ciudadano afroamericano. Pudo haber sido, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido, por ejemplo, si el policía hubiera sido negro? ¿Se habrían manifestado de manera tan masiva los ciudadanos norteamericanos? No lo sabemos. No lo vamos a saber nunca. Nótese, ¿qué hubiera sucedido o pasado si el policía hubiera sido negro? ¿Habría generado tanta polémica? ¿Habría generado tanta rabia, encono, ira, frustración, tristeza? Pregunto yo, ¿qué creen ustedes? ¿O piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, igual, pero no sé si tan masivamente. ¿Por qué, Porque Danae? el problema con los negros es más como relacionado a la policía, además de que los policías blancos. Tú dices, ¿acaso habría un doble estándar, una hipocresía o no de la sociedad norteamericana? ¿Cómo? ¿Habría una hipocresía de la sociedad norteamericana? Porque como es un policía blanco contra un ciudadano afroamericano, y si hubiera sido
y si hubiera sido, por ejemplo, un policía negro? ¿Qué habría ocurrido? Es una interesante reflexión que hay que plantear o señalar. Gracias, Jairo. Jairo nos recomienda una película, El nacimiento de una nación. Repito, El nacimiento de una nación, para entender la esclavitud. Repito, El nacimiento de una nación. ¿Podrían de alguna manera, claro, señalar o decir el valor de entonces, cuál sería el valor de la filosofía? ¿Cuál sería el valor de la filosofía para evitar más muertes como la de George Floyd? ¿Cuál sería el valor de la filosofía? Pensar. Claro, pensar por sí mismo o pensar por cuenta propia y no ser pensado por los demás u otros, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por eso es indispensable relacionar, vincular. Que habría que hacer entender a las personas que todos somos iguales, ¿no? Que no tiene que existir el racismo entre ellos mismos, porque al fin y al cabo se dice que nosotros somos los de color, no los negros. No sé si has escuchado eso. Sí, algunas veces he escuchado esa afirmación. Y ante todo, Alejandro, agrégale a eso que existe una sola raza humana, a la cual tú y yo pertenecemos, tanto los afros, los musulmanes, los blancos, los protestantes, cristianos, los cristianos, católicos, budistas, maoístas, comunistas, fascistas, nazis. Luego uno va a enjuiciar eso y va a realizar las críticas del caso a partir de esa situación. Pero, claramente ayuda mucho pensar por cuenta propia o pensar por sí mismo, emanciparse de las cadenas, del tutelaje de la iglesia, de la tele, del dios Google, de la radio, sobre todo de los medios masivos, insisto, de los medios masivos y virtuales de comunicación. Jóvenes. Buena observación, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. A continuación, para dinamizar esto, vamos a compartir la guía número 5, una parte de la guía número 5, ¿ya? Una lectura, unos ejemplos para posteriormente explicar. ¿Profe, todavía no sube la guía 6? No, pero la próxima clase, como lo dije al inicio de esta charla, Londra, desarrollaremos la guía número 6. ¿Ya? Ya, profe. Sí. Entonces vamos a compartir la guía número 5 para luego explicar algo brevemente. Permiso. Ya. Sigamos. Ya. La semana pasada avanzamos en la guía 5, ¿cierto o no? ¿O estábamos en la 4, chiquillos? Muchachos. Sí, sí, avanzamos. Perfecto. Avanzamos. Gracias. La filosofía no sirve para nada, eso también. Quedamos acá. Ya, vamos a leer el texto número 1. Matías, por favor, lea los primeros 2 párrafos. Gracias.
aquí. Ya. Gracias. Desde Fue. luego, desde luego, la filosofía no es un quehacer utilitario, una actividad que, como la odontología, la abogacía o cualquier otra técnica, produzca obras o resultados quiescentes que, una vez producidos, incrementan la riqueza o la cantidad de útiles a disposición. Desde ese punto de vista, la filosofía es muy inferior a casi cualquier otro quehacer humano, que, por minúsculo que sea, deja tras suyo la huella tangible de un producto. Tampoco, entre paréntesis, y a pesar de los equívocos a que podría conducir la lectura apresurada de una obra de Boecio, la filosofía ofrece consuelo o sosiego frente a las tribulaciones de la vida cotidiana. A este respecto, son muchas más efectivas las creencias religiosas, o las terapias psicológicas, o algunos fármacos que ayudan a sobrellevar el peso cotidiano de la existencia. Ya, don Matías, este es un texto de un intelectual chileno, doctor en filosofía y abogado, pero eso no es lo importante. Lo relevante es saber qué rescatarías tú como, como esencial de estos párrafos. Yo rescataría el hecho o sea, de la palabra consuelo, porque, por ejemplo, una persona está en desesperación por el hecho de, no sé, tiene alguna enfermedad, ¿ya? Crónica. ¿Perfecto? Y se refiere a cuando dice, la filosofía ofrece consuelo o sosiego frente a las tribulaciones de la vida cotidiana. A este respecto son mucho más efectivas las creencias religiosas, las terapias psicológicas o algunos fármacos que ayudan a sobrellevar el peso cotidiano. Porque lo que yo interpreto en este párrafo es que si bien puedes llegar a morir mañana, ¿cómo se llama? La religión te puede hacer como sentirte bien y que todo va a pasar, siendo que la filosofía no te va a dar ese consuelo y, ¿cómo se llama? No te va a llenar como para que el día siguiente sigas haciendo, porque la filosofía no va a ser importante. Solo el hecho de que te sientas bien va a ayudarte. Por eso los fármacos va a decir, yo tengo estos fármacos, todo va a estar bien. Igual que la religión, y entre muchas otras cosas. Muy buen punto, porque claramente me imagino que ciertas terapias psicológicas, algunas creencias religiosas y ciertos fármacos permiten atenuar o mitigar el duro peso cotidiano de la existencia humana. Entonces, acá el autor está señalando lo que no es la filosofía. Ya está señalando que no es un quehacer utilitario, por lo tanto, no es una actividad práctica como ser dentista, alguna técnica o ser abogado. Tengan presente eso. Está diciendo la filosofía no es un quehacer utilitario. Por lo tanto, no genera una utilidad práctica a su disposición. Tampoco lo que tú señalas, tampoco lo que usted señaló, Matías. No es que esté en lo incorrecto, sino me refiero que tampoco la filosofía ofrece ese consuelo o tranquilidad o paz al carácter abrumador y enigmático de la existencia humana. No, sigamos. ¿Para qué entonces enseñar filosofía si ella ni produce obras, ni provee consuelo, ni confiere conocimiento nuevo? Repito, ¿para qué entonces enseñar filosofía si ella ni produce obras, ni provee consuelo, ni confiere conocimiento? Ya, sigamos. Ya, yo voy a leer este párrafo, luego otro alumno leerá el próximo.
la filosofía importa porque ella, al ser, como la definió alguna vez el filósofo chileno Jorge Millas, un pensamiento al límite, siembra en quienes se acercan a ella un cierto desasosiego frente a la realidad, una cierta sospecha de que la realidad de veras no es exactamente la que se nos muestra ante los ojos, o la que se nos presenta como tal. Esta es la idea que animó la reflexión de autores en apariencia tan distintos o disímiles como Aristóteles, Kant o Hegel. Todos ellos pensaron que la realidad última huía de nosotros y que la filosofía era una reflexión para atraparla, o al menos para comprender esa huida. ¿Qué podríamos rescatar de este párrafo, jóvenes? Queridos estudiantes, ¿qué podríamos rescatar de este párrafo? Interesante cuando el autor señala que la filosofía es un pensamiento al límite, que genera o siembra aquí, que genera o siembra en quienes se acercan a ella una cierta inquietud. Desasosiego es sinónimo de inquietud, una cierta desazón frente a la realidad. Es sospechar de que la realidad no se muestra tal como es, o presenta como tal. Y después da algún ejemplo de algunos filósofos. Entonces, claro, la filosofía sería, según el autor, una reflexión para atrapar esa realidad última, o para comprender esa huida. Patricia, ¿puedes leer, por favor? Gracias. Pati, muchas gracias. ¿En cuál? Aquí, por favor. Ya. Ya. La conciencia filosófica inmuniza contra el hechizo de los ídolos y las ideologías. Correcto. Esas formas simplificadas de la reflexión que acaban sustituyéndola. Y como el poder político y de toda índole suele enmascararse con ídolos y con ideologías. Correcto. 2 o 3 ideas simples con las que se quiere atrapar toda la realidad. El ejercicio filosófico es también un ejercicio contra toda forma de idolatría y una de las formas de mostrar la contingencia y la fragilidad de cualquier poder. Gracias, Pati. Muchas gracias. Don Ignacio Aros, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué lograría rescatar de este párrafo? Don Ignacio, ¿me escucha? Ignacio, ¿me escucha, Ignacio? Ignacio. Don Matías Collao, ¿qué me podría decir de este párrafo? Matías, don Matías Collao, maestro, ¿qué me podría decir? Matías. Matías Collao. Profe, están durmiendo todos, yo creo. O la otra opción es que estén con una pésima conectividad, o hay algunos que no están. Bueno, acá el autor claramente caracteriza el acto de la reflexión filosófica respecto a los ídolos e ideologías, que son formas básicas, simplificadas de reflexión.
y señala claramente que el poder político suele impregnarse de ídolos e ideologías, básicamente ideas básicas, para, para lograr explicar la totalidad de la realidad, con toda la complejidad que implica la realidad, busca supuestamente abarcar toda dicha interpretación. Entonces, ¿qué dice el autor? Que me parece razonable y provocador y cierto. El ejercicio filosófico es también un ejercicio contra toda forma de idolatría. Idolatría es una forma de adoración, demostrar la contingencia y la fragilidad de cualquier poder. Claramente todo poder humano se caracteriza por ser finito, frágil, contingente, temporal. Queridos estudiantes, aquí caracteriza la reflexión filosófica en el presente cotidiano de la vida humana. O sea, en el presente cotidiano de la vida humana, la reflexión filosófica se inmuniza contra el hechizo de ídolos e ideologías. Ideologías. Eso es importante. Matías, ¿puede leer, por favor? Don Matías Montaño. Gracias. Maestro. Y al llevar adelante esa tarea, la reflexión filosófica también se opone al poder de la simple técnica y nos recuerda que es propio del humano distinguir entre lo que es posible y lo que es debido, lo que deseamos y lo que debemos hacer. ¿Te das cuenta acá, Matías? Por ejemplo, aquí el autor realiza un contraste, una diferenciación entre saber filosófico versus saber técnico, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto, cierto? Y luego, que es propio del ser humano, distinguir entre lo que es posible y lo que es debido, o lo que deseamos nosotros con lo que debemos hacer. ¿Qué busca decirnos el autor? Yo encuentro que, por ejemplo, como es primitivo vivir a base de alimento y, no sé, agua, todo esto lo invierten en economía y para que vivir sería como igualmente pagar, y vivir sería trabajar. Así que te están obligando a trabajar para toda la vida. Ya, Con eso yo creo que se refiere a que con el poder esa simple técnica no hace que fácilmente manipularnos. claro, el poder de la simple técnica, o sea, o también como se dice, el poder de la reflexión calculante, el poder del pensamiento calculante. Así es, la distinción entre saber filosófico versus saber técnico, en la cual nosotros estamos condicionados por esta cultura utilitarista, eficiente, capitalista de la sociedad contemporánea. Para finalizar, el ejercicio filosófico, allí donde existe y no se le suplanta con el adoctrinamiento, el saber puramente enciclopédico, constituye en suma un apoyo intelectual o espiritual de la democracia. Después de todo, la filosofía es a la cultura lo que la democracia es al poder. Una forma esclarecida de la duda, una ironía permanente frente a lo que quisiera ser indudable e incuestionado. Nótese, me agradó esa diferencia, esa equivalencia que logró relacionar el autor. La filosofía es a la cultura, la filosofía es a la cultura, lo que es la democracia es al poder. Interesante como la filosofía, la reflexión filosófica como tal en el espacio público democrático es una constante reflexiva que nos permite desocultar aquellas complejidades, dificultades, contingencias, fragilidades de la existencia humana en comunidad. En comunidad, ya. Muchachos, voy a pedirle un favor la próxima semana. La próxima semana vamos a desarrollar la guía 6
Hay un fragmento más en la guía número 5, que es un ejemplo más sobre el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea, ¿ya? Voy a pedir, en la medida de lo posible, que sean más participativos y que me digan por interno si no pueden participar, ¿ya? Recuerden, guía 5, el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea. En eso estamos. Y eso, próxima semana vamos a avanzar en la guía número 6, jóvenes. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dificultades? Patricia, Matías, No, profe, ningún comentario. Rael, Jairo, Jesús. La próxima semana prometo que vamos a avanzar en la guía número 6. Desarrollen la guía número 5, por favor. Ya, chiquillos, se los voy a agradecer. Ya, ¿Algo profe. más? ¿Algo más que quieran comentar? Nel. Ya, a pesar de su participación, les sigo teniendo aprecio y cariño. Cuídense mucho. Abrazos y abríguense y aíslense, que el bicho está realmente peligroso. Ya, sin hacer más comentarios, Cerati, adiós. ¡Chao, profe! ¡Chao, Chao, profe! chao Camila, Chao. que estés- cuídate. Mira la Chao. Camila, me ando copiando el guatero. Así es, chao, que estén bien. ¡Chao, Cuídense. profe! Buena semana y peínese. No. Buena.